Bienvenidos, estimados oyentes y estudiantes del curso de termodinámica. En esta ocasión les vamos a explicar lo que es el ciclo Otto. Primero, hay que tener bien claro de dónde surge el motor Otto. Fue ideado en 1876 por el ingeniero alemán Nicolás Otto. Fue el primer motor de combustión interna de 4 tiempos y se hizo muy famoso en su época para propulsar vehículos, trenes, barcos y aviones, vendiéndose en los siguientes 15 años más de 50.000 motores. Este motor sirvió de base para la invención del motor diésel. A continuación, vamos a describir algunos conceptos básicos para entender de qué trata este ciclo. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Un sistema termodinámico, perdón, los ciclos termodinámicos son la base de la utilización de la energía en distintos sistemas y maquinarias. Un ciclo termodinámico es un circuito de transformaciones realizadas de manera que al transcurso de todos ellos, el sistema regresa a su estado termodinámico inicial. El objetivo de estas transformaciones es la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor de distinta temperatura, conocido como un ciclo de potencia. Para estudiar los ciclos de potencia, es conveniente utilizar los diagramas presión-volumen o temperatura-entropía, ya que nos muestran los cambios en estas variables en cada parte del ciclo. Además, el área encerrada dentro del gráfico o el área bajo la curva representa el trabajo del proceso. ¿Qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico se define como una parte del universo que es objeto de estudio. Puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina, la mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, etc. Puede estar separado del resto del universo por paredes reales o imaginarias. Y estas paredes, a su vez, pueden ser aislantes, llamadas adiabáticas, o permitir el flujo de calor, llamadas diatérmicas. En la parte inferior se puede apreciar los tipos de sistemas. Los sistemas aislados son aquellos que no intercambian ni materia ni energía con los alrededores. Los sistemas cerrados son aquellos que intercambian calor y trabajo, pero no materia con los alrededores. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian energía y materia con los alrededores. Es importante recordar bien las características de estos dos últimos sistemas, ya que la formulación es totalmente distinta. Pongo un ejemplo sobre la obtención del trabajo en el sistema cerrado y el sistema abierto. Ciclo Otto ideal. Un ciclo Otto ideal es una aproximación teórica al comportamiento de un motor de explosión. En esta sección se muestra un ciclo ideal de Otto, en el que hay muchos supuestos que difieren del ciclo real de Otto. En realidad, el ciclo ideal no ocurre y hay muchas pérdidas asociadas en cada proceso. Para un ciclo real, la forma del diagrama es similar al ideal, pero en el área de trabajo encerrada por el diagrama es siempre menor que el valor ideal. El ciclo ideal de Otto se basa en los siguientes supuestos. Ciclo cerrado. El ciclo ideal, en la carrera de escape, el calor se expulsa al medio ambiente. Adición de calor instantánea. Adición de calor isocrórica. Sin transferencia de calor adiabático. Compresión. El gas, mezcla de combustible y aire, se comprime adiabáticamente del estado 1 al estado 2. Sin trabajo de bombeo. El trabajo de bombeo es la diferencia entre el trabajo realizado durante la carrera de escape y el trabajo realizado durante la carrera de admisión. Aquí podemos apreciar los 4 ciclos. Como vemos en la imagen, tenemos el primer tiempo, que es la fase de admisión, segundo tiempo, fase de compresión, tercer tiempo, fase de explosión, cuarto tiempo, fase de escape. Seguro que han oído hablar en más de una ocasión de las famosas fases de admisión, compresión, explosión y escape. Bien, dichas fases son las que definen el proceso y que tienen lugar en el cilindro y que proporcionan a la postre el movimiento del motor. Para situarnos mejor, vamos a pensar en una comparación que nos permita comprender los movimientos producidos. Pensemos en esos antiguos trenes a vapor de las películas del oeste, en que las ruedas del motor mueven por medio de una palanca, que está haciendo un movimiento alternativo hacia adelante y hacia atrás.
Un movimiento similar es el que se produce entre el cilindro y el cigüeñal. En vez de hacia adelante y hacia atrás, el cilindro se mueve hacia arriba y hacia abajo, y por medio de la biela transforma el movimiento alternativo en movimiento circular, de tal modo que el cigüeñal termina girando. Para este movimiento se produzca, debe haber una fuerza que lo impulse, y aquí es donde entran en acción el cicloto. Veamos, ahora las fases teóricas de un motor de cicloto de 4 tiempos, y decimos que son teóricas, porque como veremos más adelante, lo habitual es que en estas fases no se produzca de un modo lineal, sino que suelen quedar solapadas de tal modo que antes de terminar una ya ha dado comienzo por parte de la siguiente. Fase de admisión. La válvula de admisión se encuentra abierta, la válvula de escape está cerrada y la fase de admisión se produce desde que el pistón esté en la parte superior hasta que desciende hasta su punto inferior. Debido a que el pistón desciende, se produce un efecto succión que hace que la mezcla entre a la cámara de combustión. Fase de compresión. Cuando el pistón esté en su punto más bajo, se cierra la válvula de admisión y queda cerrada igualmente la válvula de escape. Durante esta fase, el pistón asciende y la cámara de combustión, que antes tenía un volumen determinado, pasa a tener un volumen claramente inferior, comprimiendo así la mezcla. La relación entre el volumen máximo que había cuando el pistón estaba en el punto inferior y el volumen mínimo que se alcanza cuando el pistón está en el punto superior es lo que se denomina relación de compresión del motor. Fase de explosión. En el momento en que la mezcla está totalmente comprimida y las dos válvulas cerradas, se produce una chispa en la bujía que hace que la mezcla se prenda y produzca una explosión que será la que empuje el pistón hacia abajo. Esta es la única fase de trabajo efectiva y será la que defina la potencia del motor. Y por último, la fase de escape. Cuando el pistón ha vuelto a su punto inferior, se abre la válvula de escape para que durante la fase de escape el pistón ascienda y empuje el resultante de explosión fuera del cilindro y permita que exista aire limpio, para que comencemos de nuevo el ciclo con la fase de admisión. Ahora veremos el ciclo real Otto. En esta parte de la exposición vamos a poder visualizar los componentes que hacen que un motor genere pérdidas como ganancias en el trabajo y ver cuáles determinan el trabajo de un motor Otto. Como se puede visualizar en este diagrama, a diferencia de un ciclo ideal, en un ciclo real se puede ver claramente que los tiempos no son perfectos como se pudo visualizar en la gráfica anterior, ya que éstas sufren un desfase o adelanto o atraso para realizar el tiempo determinado en cada ciclo. Estos factores de fricción vendrían a ser los componentes internos del motor, los cuales generan movimiento, como ya se explicó en cada fase del ciclo del motor. Estos vendrían a ser los componentes como se pueden visualizar en la imagen, los principales de ellos el cigüeñal, la biela y los pistones, ya que estas generan el movimiento para poder realizar efectivo los 4 tiempos. Estos a su vez generan un consumo de energía, un consumo de movimiento, que más adelante se va a detallar claramente en lo que vendría a ser la pérdida de análisis de los motores. En los factores de potencia, aquí podemos visualizar en la parte superior se encuentran los cilindros o el bloque de cilindros, la cual aloja el diámetro y la carrera de cada pistón. De estas depende mayormente la cilindrada y la potencia que pueda generar un motor. En la parte inferior se puede visualizar la culata, ya que esta aloja las válvulas del motor, las cuales se abren y se cierran determinadamente y específicamente a cada giro del cigüeñal para poder realizar el ingreso y la salida de aire respectivamente. Como podemos visualizar en estos dos diagramas, el tiempo de trabajo es diferente en el ideal que en el real, mientras que en el ideal se supone que el motor cumple una función específica cada cierto giro del cigüeñal o cada cierto giro del motor o en cada revolución. En la parte real, en el gráfico de la derecha, se puede visualizar que las válvulas
no abren y cierran específicamente como se dice en la teoría. Estas sufren un adelanto o un atraso, lo que se conoce como adelanto o rezague de válvulas. Estas a su vez generan que un motor respire mejor o tenga una contención más de aire dentro de las cámaras. Esto hace que un motor se configure diferentemente en cada uso que se le va a dar. Cada tipo de motor tiene un diferente adelanto y atraso de válvulas para el uso que se le quiere dar. Esto podría ser en beneficio de potencia o en beneficio de ahorro de combustible. Vamos a proceder a lo que es el análisis de pérdidas que diferencian el ciclo real del ciclo ideal. Vamos a empezar analizando el rendimiento máximo teórico de un motor de combustión interna. En el mundo real no es posible construir motores que siquiera se acerquen a estas condiciones. Existe un límite absoluto para el rendimiento de cualquier máquina térmica, que es el rendimiento de una máquina imaginaria, perfecta y irreversible, que opera bajo el ciclo de Carnot. En el caso de motores de combustión que trabajan con hidrocarburos, podemos considerar una temperatura mínima de 299 Kelvin, que sería la temperatura ambiente, y una máxima de 1843 Kelvin. Esta combinación de temperaturas nos daría un rendimiento máximo de un 84.3%. La eficiencia teórica de un motor también depende de la relación de compresión R del motor en la cámara de combustión. Sin embargo, la relación de compresión de los motores Otto está limitada por la necesidad de evitar la combustión descontrolada durante la compresión. Por ello, los motores modernos tienen relaciones de compresión en el rango de 8 a 11, lo que resulta en ciclos ideales en el rango de 56 a 61% de eficiencia, según las fórmulas adjuntas en la imagen. Vamos a pasar a lo que son las pérdidas del motor Otto real, ¿no? Ya que en la realidad un motor Otto funciona como mucho a un 25% de eficiencia, debido a pérdidas resultantes de las diferencias entre los dos ciclos. También hay pérdidas por bombeo, pérdidas por accionamiento de auxiliares y otros. Estas pérdidas generan que los gráficos de un ciclo real e ideal difieran bastante. Vamos a empezar analizando las pérdidas en bombeo en la fase de admisión-escape. En el gráfico se puede apreciar un área sombreada que representa el trabajo que cuesta cargar el combustible al pistón, así como también expulsarlo. Esta etapa se produce en un sistema abierto y se realiza mediante un trabajo de bombeo. Continuamos con las pérdidas en los procesos adiabáticos de expansión y compresión. Hay que recalcar que en la realidad no existen procesos adiabáticos. Las paredes del cilindro absorben calor del proceso y el émbolo también. Además de que el pistón genera rozamiento. En la imagen se puede observar un pistón gripado por un mal funcionamiento debido a mala lubricación, así como también los cojinetes de un cigüeñal desgastados por la falta de lubricación también. Vamos a pasar a la parte de la combustión. En el ciclo real, la combustión no es instantánea. En el gráfico se puede observar el marcado de amarillo, un pequeño área que representa el trabajo que se ejecuta durante la combustión. Pero ¿por qué es importante que la combustión no sea instantánea? Mientras que en el ciclo ideal la combustión es instantánea, en el ciclo real la combustión dura cierto tiempo y el encendido tiene lugar justamente en el punto de menor volumen. La combustión ocurriría mientras el pistón se aleja de dicho punto, generando que la presión sería inferior a la prevista, con la correspondiente pérdida de trabajo útil. Por ello es necesario anticipar el encendido de la gasolina de forma que la combustión pueda tener un lugar en su mayor parte cuando el pistón se encuentra cerca del punto de menor volumen. Esto se produce un redondeamiento en la línea teórica 2.3. Este redondeo en la curva implica una pérdida de trabajo útil. Pérdidas durante la sustracción de calor.
En el ciclo Otto teórico, también se supone que la sustracción de calor ocurre instantáneamente antes del escape. Sin embargo, en la realidad, la sustracción de calor tiene lugar un tiempo antes de que el pistón alcance el punto muerto inferior, o sea, el punto de mayor volumen, mientras una parte de los gases está saliendo del cilindro. Vamos a lo que es la pérdida por accionamiento de auxiliares. Estas se dan al accionar diversos dispositivos necesarios para el motor en general. La mayoría de motores de combustión interna accionan los siguientes elementos: bombas de lubricación, bombas de refrigeración, bombas de generación eléctrica, bombas de suministro de combustible. En el gráfico se puede observar la diferencia en consumo de potencia de refrigeración por el sistema convencional frente a la alternativa, que es mediante un embrague hidráulico, en el que solo funcionaría cuando el termostato lo indique. Vamos a proceder al análisis de las mejoras del ciclo. Antes de explicar las posibles mejoras para el ciclo, se debe recalcar que la creciente eficiencia de los motores de combustión interna de encendido provocado no están demasiado lejos de su límite termodinámico. Es decir, que para lograr consumos sustancialmente menores que los actuales, incidiendo solo en la tecnología del motor, no será suficiente con su evolución, sino que sería necesario dejar atrás las máquinas térmicas en favor de otro tipo de propulsores. Solo basta con comparar la eficiencia del motor Otto frente a la de un motor Tesla eléctrico, que llega a alcanzar eficiencias de hasta un 90% con su motor de inducción. Además, la industria automotriz está apostando últimamente por motores de hidrógeno, que también lleva una propulsión eléctrica. La primera forma de mejorar la eficiencia del ciclo es con la sobrealimentación del motor. Un límite de potencia importante en el motor de combustión interna es la cantidad de aire que puede aspirar a través de su sistema de admisión, y depende mucho de la altitud. La relación estequiométrica más óptima establece que por cada gramo de gasolina debe haber 14.7 gramos de aire. Dada esta relación, es importante aclarar que cuando se sobrealimenta un motor, es necesario aportar también más combustible. Si no, el motor funcionaría con una mezcla pobre, no pudiendo entregar toda la potencia que debería. Los principales tipos son compresores mecánicos, volumétricos y centrífugos. En este grupo se utiliza un sistema de tracción mecánica, normalmente una correa, engranajes o una cadena, que básicamente bombean aire al interior de los cilindros. En el otro grupo encontramos al turbocompresor. El funcionamiento de un turbocompresor se basa en una turbina que está unida a través de un eje común a un compresor. Los gases de escape se hacen pasar por esa turbina, haciéndola girar como si de un molino se tratara. La turbina, al compartir eje con el compresor, lo pone en marcha y comprime el aire de admisión que entra al colector de admisión. También están las modificaciones en los componentes del motor o la modificación de la configuración del motor para aumentar la eficiencia. Las distintas piezas de un motor pueden ser reemplazadas por otras más livianas para reducir el peso del automóvil. También para aumentar el régimen máximo. Se pueden cambiar los cilindros, entradas, filtros de aire, las válvulas de salida de escape. Pueden aumentarse de tamaño también, y por ende de capacidad. La unidad de control de motor puede ser reprogramada o reemplazada para modificar el punto de encendido, la cantidad de combustible inyectado o el nivel de presión del sobrealimentador y del limitador de régimen. En las imágenes se puede mostrar automóviles y un motor tuneado, ¿no? Una forma más de aumentar la eficiencia del ciclo podría ser utilizando la relación diámetro-carrera. Esta relación aplica directamente al pistón y al diámetro que tiene. La relación se utiliza para definir una de las principales mecánicas de un motor de explosión alternativo. Se calcula dividiendo el diámetro por la carrera del pistón en un motor de explosión, y está directamente relacionada con los parámetros de la relación de compresión y el régimen de giro, que a su vez influyen en la potencia de un motor. Esta relación depende mucho de la característica que se desea en el motor. En los motores Gran Turismo suelen ser habituales valores bajos,
la carrera de pistón larga, como es la que está en la parte 3 del GIF, primando la durabilidad del motor, mientras que en la alta competición, como la Fórmula 1, en la que el número de revoluciones del motor es determinante, suelen ser valores altos, como en la parte inicial del GIF. Con la exposición, la parte de aplicaciones en la realidad de los motores en ciclo Otto. Bien, aquí vemos los motores de 2 tiempos a gasolina. Observamos aquí algunos grupos electrógenos, los motores fuera de borda, motocicletas, motosierras y algunas avionetas muy ligeros. Principalmente estos motores son de poca cilindrada y son muy económicas al ser más sencillos, pero no cuentan con un sistema de distribución, pero ofrecen una menor eficiencia al permitir una mayor potencia a igual cilindrada que los de 4 tiempos. También encontramos los motores de 2 tiempos con combustible de biodiesel. Estos motores dominan sus aplicativos generalmente en áreas navales. Tienen una gran potencia y llegan hasta los 100.000 caballos de fuerza hasta hoy en día. También está en la tracción ferroviaria y a inicios de su gran éxito fue en la aviación. Aquí nos encontramos con los motores a cuatro tiempos con combustible a gasolina. Estos motores son aplicados en su minoría a botes y aviones deportivos, como también a los automóviles y motocicletas con todas sus cilindradas. Por último, para concluir con el ciclo Otto en motores, los motores a 4 tiempos con combustible de biodiesel. En estos motores dominan el transporte público, los automóviles de última generación, así como también aviones y yates. Aquí es donde empiezan los modelos deportivos. Resumen de un motor de ciclo Otto de 4 tiempos, aplicado en la realidad en cualquier automóvil. En este caso vamos a tener como ejemplo un motor a 4 tiempos que generalmente cumple el ciclo Otto. Esto funciona a gasolina y es un motor de inyección indirecta. Para esto vamos a conocer primero los elementos. Uno de ellos es el cilindro, cuya forma sirve para complementar las dos válvulas que están en la parte superior, uno de admisión y uno de escape. También está la bujía, que es un elemento que al recibir carga eléctrica genera un chispazo que se ha explicado en clases sobre este requerimiento. Está ubicado en el centro del cilindro normalmente. El pistón va unido a la biela y va pegado en el interior del cilindro. En la biela está sujetada en la parte inferior, como se visualiza. El funcionamiento en conjunto permite transformar el movimiento rectilíneo a un movimiento circular, dando así las vueltas en cigüeñal. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón, y el punto muerto superior es el punto más alto que llega el pistón. Todo esto en algunos libros se denomina carrera, el recorrido del punto muerto inferior al punto muerto superior. Con esto pasamos a explicar el ciclo Otto de 4 tiempos. Cada tiempo dura una carrera, lo que quiere decir que cuando el pistón sube al punto muerto superior es una carrera, y en dos vueltas completas en cigüeñal es 2 veces al punto muerto superior y 2 veces al punto muerto inferior. Primer tiempo, la admisión. La admisión es cuando el pistón baja y succiona el aire y gasolina, llenando así el cilindro denominado mezcla. El segundo tiempo, la compresión. El pistón al subir de nuevo comprime la mezcla para que realice el ciclo de compresión. Tercer tiempo, explosión. Antes de llegar incluso al punto muerto superior, la bujía enciende la chispa, lo cual enciende la mezcla y logra empujar hacia el punto bajo. Aunque se le llame explosión, en realidad es una inflamación de muy alta velocidad. El cuarto tiempo, escape. Cuando el cilindro vuelve a subir a la válvula de escape pues tiene un espacio para dejar salir los gases quemados, que se denomina la cámara de combustión.
Aunque en efectos de explicación hemos separado los ciclos de admisión y de escape, estos coinciden en breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la válvula de escape están abiertas, originando así como se conoce técnicamente el cruce de válvulas. Por último, vamos a observar los 4 ciclos sin interrupciones. Por ejemplo, aquí estamos mirando el primer ciclo de admisión, ¿no?, que succiona aire y gasolina, después sube la compresión y la bujía, antes de llegar a la bujía, hace la explosión. Con lo cual, impulsa hacia abajo y nuevamente sube para expulsar los gases quemados a la cámara de combustión. Aquí también vemos cómo funcionan los 4 simultáneamente en el motor, cumpliendo así los 4 ciclos, las 4 carreras, los 4 tiempos. También acá vemos en animación, en la parte central, cómo hacen las 2 vueltas cigüeñales y no dejando así, impulsando los 4 tiempos. A todo esto, este ciclo nos hace, funciona en la vida cotidiana, en la vida normal, en los automóviles que funcionan a este ciclo. Bueno, eso es todo de la explicación. Muchas gracias.